Hola, muy buenas noches para todos ustedes. Bienvenidos a este último live del 2020. Estamos esperando que se conecten todos nuestros amigos, las personas que estén de pronto interesadas en esta charla. Y bueno, empezamos a dar la bienvenida a Doris, Andreita ya está por acá, Jimena, ¿cómo están? Qué gusto volverlas a ver. Bueno, vamos a mirar acá que Andreita ya nos para unirse esta noche a nuestra última charla del 2020 que pues hemos preparado con muchísimo cariño para todos ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que nos posiciona a todos como hijos. Hola, Andreita. Hola, Lili, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien. Pues aquí súper contenta y un poquito como con estos sentimientos, un poquito como encontrados, digo yo, porque pues ya va a ser el último live de esta primera temporada, digámoslo así. Pero también rico porque ya tenemos que irnos a descansar un ratico y yo creo que todos entramos en este momento de introspección para revisar qué es lo que hicimos, qué es lo que no hicimos y bueno, empezar un poquito más frescos del año entrante. ¿Cómo te ha ido a ti? Muy bien, Lili, muy bien. Pues así como tú dices, también con el sentimiento encontrado, con expectativa de qué nos puede traer el próximo año a ti y a mí como este proyecto y todos los proyectos personales que de alguna manera tenemos como en mente, pero que todavía no sabemos cómo hacia dónde van a ir. Y muy contenta por el tema de hoy. Fue súper interesante empezar como a mirar todos estos puntos y ya pues tú nos dirás cómo abrimos el tema, pero es un tema en que yo creo que sí empieza uno como a buscar cuál exceso tiene, si de mamá o de papá, y va a ser creo que muy interesante el live de hoy. Sí, tengo la leve sensación de que aquí hay muchas hijas del padre, creo yo, vamos a mirar, yo creo que esto es uno de los arquetipos que yo personalmente he encontrado mucho en mi vida, en consulta y con amigas, siento mucho esa frecuencia, esa vibración. Bueno, saluditos a todas. Por ahora tenemos público femenino, así que chicas, bienvenidas, muy buenas noches. Judy Ojeda nos dice, hola, espérate, yo no sé por qué no puedo mover los textos. No sé si tú lo puedes mover, Andreita. Yo Claro no sé que sí, sí, dale, mientras que tú lo logras. Está Doris, ¿cómo estás? Buenas noches. A Jimena Moreno Serrano, ¿cómo estás? Medusa Products también está aquí. RM Tahan Soul Healing, ¿ella es quién? Sandra. Sí. Sandra, que siempre nos acompaña. Joey también está por aquí, bienvenidísima. Ay, Joey, qué rico. Lau también está Andre Mayomi, hola, ¿cómo estás? Nos dice buenas noches. Judith Ojeda, como tú dijiste. Yoga con Lili también se unió, bienvenida. Y Primor Hecho a Mano también se unió. Así que bienvenidos. Y Magoma. Bueno, y ahí se siguen uniendo, entonces bienvenidas y bienvenidos a todos los que nos van a acompañar de ahora en adelante. Sí, Andreita, creo que este tema de hoy, si tú quieres, empecemos hablando de las hijas, si te parece bien, porque pues tenemos un público... Bueno, dale, ¿no? Está perfecto. Femenino, dale. Exactamente, entonces nos vamos a posicionar en 4 escenarios para que ustedes más o menos tengan en cuenta un poquito como la estructura de esta charla. Hoy vamos a hablar de los hijos y de las hijas. Digamos que todos tenemos en común que somos hijos. Todos acá somos hijos o hijas. De pronto no todos somos padres o madres, pero todos somos hijos seguramente. Entonces, lo que vamos a hablar es cómo la dinámica entre nosotros y nuestro padre o nuestra madre, tanto para mujeres como para hombres, puede determinar ciertos comportamientos en el futuro. Y ustedes van a identificarse y de pronto van a identificar a personas muy cercanas a ustedes que tienen estas dinámicas, pero un poco como hacia el lado de, ¿cómo lo diríamos, Andre? Como no como muy saludables. Como hacia el lado oscuro un poco, como perdiendo la luz que tiene, que normalmente debe tener ese femenino o ese masculino, un poco más equilibrado. Está un poco en desequilibrio, yo creo. Desequilibrios entre el masculino y el femenino. Me parece fabuloso lo que acabaste de decir. Exactamente. Entonces tenemos que descubrir todos los que estamos acá o todas las que estamos acá, si estamos en un exceso de masculino en nuestra vida o si estamos en un exceso de femenino en nuestra vida. Y eso aplica para hombres y mujeres. Entonces, Andreita, empecemos con la hija de la madre. Perfecto, la hija de la madre. Bueno, la hija de la madre
la hija de la madre, sí. Yo a la hija de la madre se me olvidó, sí. Ya, la hija de la madre. Ya me ubiqué. Esto del eclipse me dejó a mí trastornada. Sí, Bueno, así es. Dios mío, que nos afecta a todos y a todas, Dios. bueno, empecemos. Entonces, la hija de la madre. Bueno, normalmente es una mujer que se identifica mucho con su mamá, digamos, tiene una conexión muy fuerte con su mamá, pero su mamá no ha tenido una vida fácil, de alguna manera, ¿sí? Es una mamá que de pronto ha sido violentada de alguna manera por el masculino, ¿sí? En donde se ha hecho de alguna manera a pulso por esa falta y esa no comprensión desde el masculino, entonces desde ese maltrato, y le ha tocado de alguna manera una vida dura y sacar a sus hijos adelante. Y dentro de estos hijos hay una hija, y esta hija se identifica mucho con ese sentir de la mamá, de alguna manera con ese sufrimiento que ha tenido esta mamá a lo largo de su vida. Y además ha recibido todas esas ideas y creencias de su madre respecto a lo que los hombres, a cómo los hombres la han tratado, ¿sí? Entonces un poco los hombres son malos, los hombres no sirven para nada, los hombres vienen, te piden un no sé qué y te abandonan. El hombre de alguna manera no debes confiar en él, pero nunca te explican literalmente qué pasó. O sea, es como un secreto, pero son malos. O sea, lo único que te dicen es son malos. Entonces, a partir de esta creencia y de ese sentir que tiene esta hija de esta madre, pues empieza a crearse una idea de que es el masculino, ¿cierto? Entonces los hombres son malos, yo no tengo que confiar en ellos. Y de alguna manera esta mamá la absorbe muchísimo, la vuelve como la confidente, entonces le cuenta todas las cosas que ha sufrido por parte de los hombres y de alguna manera da más información de la que tiene que dar una mamá a una hija, ¿sí? Porque de alguna manera creo que uno como padre, aunque de pronto no todos acá somos padres, yo creo que uno tiene una responsabilidad y es saber definir el límite entre el hijo y el amigo. Y eso entonces no lo cumple esta mamá. Entonces, digamos que pasa ese límite y esta hija se vuelve como la confidente, como la mejor amiga. Pero también recibe esa basura que de alguna manera la mamá no puede botar hacia otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Esta mujer construye como una idea negativa de los hombres, pero a medida que va creciendo se va dando cuenta que estaba demasiado pegada a la mamá, la absorbe demasiado. Exactamente, es como un chupasangre y que no la deja hacer, no la deja mover, le ve un novio y siempre se lo critica, es que ese no es el hombre para ti, ya la ve como estable en una relación y mira, si ves cómo es él, no, es que debería darte más. Es Que que yo no te lo digo. Sí. Ah, sí, exacto. Sí. Sí, es como esa vocecita que siempre va a juzgar a esta hija y todo el tiempo le dice, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, no confíes, deja de confiar, todas estas cosas. Entonces, esta hija empieza como a intentar desprenderse de esta mamá y normalmente pasa que encuentra un hombre, pero este hombre no es el mejor prototipo de hombre. Entonces, se relaciona un poco como con los más malos, ¿sí? O sea, de alguna manera, esta hija cumple la profecía de su mamá, ¿sí? O sea, la mamá le va a decir, sí ves, es que los hombres son malos, y preciso se consigue el más malo de los malos. O sea, no se consigue el que le toca, sino el más malito de todos. Entonces, la mamá, porque es que así de la alguna mamá manera, los dice, a hombres. ver, yo te lo Claro. Exacto. Yo te lo dije, si ves que los hombres son malos, sí ves, yo te tengo la razón. Entonces, de alguna manera como que este hombre malo la trata de sacar, de pronto logra sacarla de ese mundo un momento de su mamá, ¿sí? Que de alguna manera en algunas mujeres sucede que este hombre malo no termina siendo tan malo y termina logrando quitarlas de su mamá. Pero si no lo logra, esta mujer, esta hija de su mamá puede tener un hijo y este hijo de alguna manera, como es malo este hombre ante las mujeres, porque puede ser con todo el clan de mujeres, ¿no? O sea, su abuela puede hablar mal de los hombres, su mamá también, entonces todo este clan, todo este matriarcado jala y termina
separándose. Esta mujer, esta hija se termina separándose y los hijos terminan siendo criados por sus abuelas o por su mamá, ¿sí? Por sus bisabuelas o por sus abuelas y de alguna manera termina dándole la razón a todo el clan de que los hombres no son buenos. En los hombres no se puede confiar. Y todo el tiempo es un tire y afloje entre quiero estar con este hombre, que de alguna manera siento que me equilibra, siento que me da el masculino que necesito, pero todo mi femenino y todo mi clan me jala hacia el otro lado. Entonces como que todo el tiempo pierdo mi identidad, no estoy ni aquí ni allá. Es Lo muy vive con complicado. culpa. Claro, esta hija lo Exacto. vive totalmente con culpa, claro. Claro. Entonces de pronto esta mujer empieza de nuevo a salir y la culpa es la que la devuelve siempre. O sea, voy a dejar a mi mamá sola, mi mamá va a sufrir, va a venir un hombre y la va a engañar. Todo el tiempo es como tratando de salir, pero esta culpa y este femenino que está muy arraigado, como muy matriarcado, todo el tiempo la retiene y no la deja de alguna manera vivir. Eh, y de alguna manera ha mandado su masculino a la sombra. O sea, Claro. esta mujer no tiene la fuerza y la fortaleza del padre para poder salir al mundo y decir, esta es mi vida, te amo mamá, con todo lo que te pasó, lo respeto, te amo, pero esta es mi vida. Eso no es para la hija de la madre, No ha tenido, que debería de alguna manera empezar a resolver esa situación, ¿no? y no ha tenido el permiso de las mujeres del clan para, exactamente, para incorporar a su propio padre, ¿no? Exactamente. Como fue tan malo, tan ruin, tan traicionero, tan infantil o lo que haya sido. A veces yo encuentro muchas veces en consultas, se me ocurre ahorita un caso que vi hace, no sé, unas semanas. Ella decía que le daba mucha culpa incluso salir con su novio porque todo el tiempo tenía la idea de su mamá en la cabeza. La estoy abandonando, la estoy dejando, O le la va a estoy pasar. pasando como rico y mi mamá ya en la casa, pobrecita, aburrida, limpiando las cuatro paredes, seguramente. Sí, ¿Sí? exacto. Entonces es una posición bien compleja. Para la hija, Yo sí. no creo, no es fácil salir de allí, pero sí se puede desde el límite, desde aprender a poner límites y saber que la vida de ella es la de ella y la mía es la mía y no por, por el grado de consanguinidad somos la misma persona, ¿no? Así es. Y sobre todo que eso implica mucho que la hija tiene que redefinir la idea de padre y la idea de hombre en general para ella. Todos tenemos tres papás, ¿no? Uno es el papá que nos contó la mamá. Otro es el Sí, papá como uno que se lo vivimos. imaginó. Sí, Y el otro es el papá que uno ya más adelante encuentra en su adultez, en donde uno ya se permite conocer a ese hombre de tú a tú, digámoslo así. Entonces, imagínate, uno se pierde de descubrir ese vínculo con lo masculino precisamente por seguir en la cadena de dolor y de tal vez sumisión de las mujeres de la familia. sí, como evitar o sea, evitar salirse. Si yo me salgo de ahí, como que ya no pertenezco, como que No voy a ser pertenece. desleal a mi clan, ¿no? A lo que a lo que ellas han vivido. Entonces es como, de alguna manera, es sentir que no valoro eso que vivieron, ¿sí? Pero realmente es empezar a encontrarse con uno mismo y es una mujer que le toca empezar, como tú dices, a sanar el masculino y a ponerlo en una posición un poco más clara y más fuerte dentro de su vida. A Así es. confiar también, aprender a confiar en el masculino, porque pues la desconfianza es total, todo el tiempo piensa que lo está robando, que le está haciendo, que le está quitando, es muy complejo. Y no solamente eso del tema de las parejas, sino que el masculino en nosotras es ese impulso que nos permite ir a ganarnos la vida, a ganar dinero, a ganar reconocimientos, a completar nuestros proyectos. Y a veces estas mujeres que son hijas de mamá, ellas sienten que todos los logros que tienen o la plata que tienen, casi que no la quieren mostrar a la mamá porque saben Te que la- en el fondo la mamá no va a probar eso, sí, ¿sí? Es como que el sí, es porque masculino. estás mostrando el masculino, de alguna manera te volviste como los hombres, o sea, alguna cosa así. Claro, exactamente. Entonces estas mujeres tienen unos grandes anhelos de salir adelante, de tener una cantidad de recursos, de proveerse ellas mismas de ese recurso, pero llegan hasta cierto límite porque las creencias familiares es que, uy, no, o sea,
mi relación con lo masculino no me permite ir hasta allá, ¿sí? Y como que necesita uno como el espaldaracito de la mamá para que le digan a uno, hija, te lo mereces, ve. La No, eso aprobación. no se da. Claro, claro. Entonces es una posición bastante compleja, Sí, bastante compleja. sí. Y es un poco lo que tú habías dicho en algunos live anteriores y es, claro, como la idea de que dio mamá de papá digamos, negativa, pues nunca se le dio el permiso al papá de entrar a la vida de esa hija, ¿sí? Posiblemente la vida más adelante a esta hija le va a permitir conocer al hombre que tú dices más adelante, a ese papá, pero desde ya yo la adulta, él muy grande, y de alguna manera permitir reconciliarme con ese masculino. Exactamente. Y cómo le somos fieles a las historias de la mamá. Muchas de estas hijas son hijas de una mamá también infantilizada, ¿no? Es una También. mamá que se quedó en su niña emocional, entonces vive la vida como una víctima. Sí, o de alguna manera que las abuelas, porque muchas veces las abuelas son como la que manda, ¿no? Y es esta mujer que Los también crió a esta matriarcados. mamá de alguna manera, teniéndola siempre allí. Y esta hija vuelve y repite con su hija lo mismo. Es como Claro, una sucesión. exactamente. Entonces aquí estamos todas como jodidas, pero estamos juntas. Sí, exacto, algo Algo así. así. Pero mientras que estemos juntas está bien. Así estemos Estamos jodidas. Sí. estamos jodidas. Exacto. Bueno, no sé si ustedes, algunas de ustedes se pudieran haber identificado con este rol. Lo vemos mucho en culturas latinoamericanas, precisamente porque vemos en repetidas ocasiones, vemos este rol de mamá sola, que hace casi de mamá y papá, de mujer orquesta, y obviamente manipula a sus hijos para que no la dejen, ¿no? Entonces les desdibuja a las mujeres, a las hijas mujeres, esa idea del hombre para que nunca la dejen y nunca la abandonen, porque lo que les espera allá afuera es terrible. Mejor quedémonos aquí, ¿no? Pero Exacto, bueno, sí. Es como mejor malo conocido que bueno por conocer, es una cosa así. sí, terrible. Y eso es un discurso a la no vida. O sea, no estamos en la vida cuando nosotros nos estamos negando el explorar, el Claro. mirar a ver qué hay más allá, ¿no? En muchas películas, yo no sé si ustedes se vieron una película que se llamaba The Giver. En esta película es muy futurista y muy metafórica, digo yo, solamente viven en una sociedad perfecta. Yo no sé cómo se tradujo al español esta película, pero está buenísima. En una sociedad perfecta donde todos, digámoslo así, son un poco robotizados, se escoge a una sola persona de esa comunidad que es el giver, que es el único que tiene acceso a lo que es el mood. Ok, Y todos están en esta ciudad perfecta, pero nadie puede pasar de este límite porque no se ha sabido nadie que haya vuelto del límite, ¿no? Entonces, fíjense cómo nosotros dentro de las familias nos vemos, nos damos cuenta de que desde la ventana se ve el límite, pero yo no quiero ir por allá. Yo exacto. no quiero ir por Sí. allá. Y si me Y lo muy han poco, pintado feo, pues mucho, mucho mucho menos. menos. Y Claro. eso se transmite por generaciones y generaciones hasta que nace una oveja negra de la familia, gracias a Dios, y esa persona cambia el destino de esa familia, Así es. aunque no sea del agrado de la De familia, las ¿no? otras mujeres, sí, de acuerdo. Es así. Sí. Bueno, Andrea nos dice, mi abuela y mi mamá viudas y yo casada tratando de cambiar este ciclo. Claro, y seguramente tú sientes mucho peso sobre tus hombros, así que es Sí. muy importante que tú veas en tu abuela y tu mamá que es la historia que a ellas les corresponde y que solo ellas tienen los elementos y las herramientas para elaborar esa historia, pero no te corresponde a ti. A ti te Sí. corresponde vivir tu propia historia y sacar tus propias conclusiones y tener tus propias aventuras y tus propias experiencias. Experiencias. Sí, de acuerdo. Exactamente. Bueno, vamos a ver si me funcionan los textos. Ok, creo que ahí vamos. Sí, ahí está, Sí, ya ahí empezó. vamos, no te preocupes. Bueno, aquí hay una que dice Miriam Navarreto, dice, tampoco quiere que la hija la deje. Así es. O sea, es como una relación ahí muy tormentosa entre las dos. O sea, es como que sí quiero, pero no quiero, quiero que se vaya, pero tengo que tenerla porque si no deja de ser, dejo de perder el control. Es una situación y una relación bien fuerte. Y estas son las mujeres que se comen a las hijas. Entonces son mujeres que no dejan crecer a la hija, la manipulan, la someten, la engañan, ¿no? Pero en el fondo no es que esta mamá sea malvada, en el fondo es una mamá infantilizada, ¿sí? Ella no tuvo los recursos, nunca pudo integrar a su papá, a su masculino, entonces no tiene cómo enseñarlo. Ella enseña lo que le enseñaron, entonces es un círculo ahí, un círculo vicioso
pero hay que entenderlas de ese lado. Bueno, aquí hay una Así es. pregunta muy buena Dime. que dice, sigo sin entender cómo integrar la figura del padre. Ok, Laura, entonces vamos a hacer lo siguiente. Cuando tú cierras los ojitos y tú piensas en papá, ¿qué sientes? No qué piensas, sino qué sientes en tu Ujú. corazón. Simplemente al cerrar los ojos y pensar en la figura de papá. De pronto si nos quieres compartir y ya vamos a orientarte de pronto qué hacer después. Bueno, Eso. y Mira aquí, Joana nos dice, un vampiro energético. Así, exacto, dice, no yo, mi madre. Y pone una carita así de, ah, bueno, mira. sí, Sí. no, y pues sí, a veces, pero pensemos en que esta mamá no tuvo más recursos, no tuvo la fuerza para ella salir a la vida y conquistarla, ¿sí? No tuvo Así esa es. fuerza. Mm. Bueno, Andreita, ¿cómo te parece si empezamos a hablar ahora de las hijas del padre? Perfecto. ¿No? Bueno, generalmente, y aquí vamos a ver un poquito de los elementos de la mitología griega, ¿no? Hay un libro maravilloso que se llama Las diosas de las mujeres, y después les paso el dato de la autora, pero bueno, en este libro ella clasifica a estas diosas como las diosas vírgenes, que son estas hijas que les vamos a hablar. Entonces vamos a pintar un poco estas diosas y ya ustedes me van a entender qué tipo de mujeres, de qué tipo de mujeres estamos hablando. Entonces tenemos a Minerva por un lado y tenemos a Artemisa por el otro. Entonces vamos a contar un poquito la historia de Minerva. Entonces Minerva, acuérdense que siempre está como caracterizada por esta mujer de casco y de lanza y de escudo, y es una mujer que es guerrera y es una mujer que protege creo que es la diosa de la cacería, si no estoy mal, Sí, o de las guerras. Bueno, Minerva es la hija de Zeus y es la hija de Metis. Entonces, dice los cuentos griegos y los mitos griegos que Cronos era el gran padre de todos los titanes y su esposa era Gea. Pero resulta que Cronos, quien simboliza el tiempo, él tenía la angustia de que sus hijos lo fueran a matar. Entonces, cada vez que su esposa Gea tuviera un hijo, él se lo devoraba. De ahí que decimos que el tiempo devora a sus hijos, así ¿sí? es. Entonces, todos los titanes desafortunadamente eran devorados por su padre hasta que un día Gea dijo, hasta aquí, ¿cómo es posible que este señor se coma todos mis bebés? Entonces Gea tuvo su hijo, en este caso era Zeus, un bebé muy divino, muy bonito, y entonces ella, en vez de presentarle su bebé a Cronos, envuelve una piedra en unos pañales y Cronos se lo come pensando que ese era su bebé recién nacido. Entonces Gea estaba como con la angustia de que tenía que esconder a su bebé y decidió llevarlo a una isla desierta donde vivía una ninfa llamada Metis. Y entonces Metis lo cuida, ¿no? Es esta niñera y ella encarna esa energía. Metis lo cuida, lo ayuda a crecer y le enseña muchas de las artes que Zeus pues va a utilizar en el futuro. De hecho, Zeus es el dios más grande de la mitología griega y romana. Júpiter para los romanos, Zeus para los griegos. Entonces, un buen día, porque pues ahí sí como dicen en México, Zeus no dejaba una para comadre, entonces Zeus tiene relaciones con Metis. Imagínense esta cosa como medio incestuosa, pero bueno, en la mitología griega eso, todos Así se es, acuestan con todos. todos con todos. Eso no hay posibilidad de que, sí. No. Entonces, cuando él se dio cuenta que Metis está embarazada, él dice, oh my God, ahora sí se va a cumplir la profecía que pasó con mi papá, entonces me va a tocar, ¿cómo voy a hacer? Entonces Zeus decide comerse a Metis, se la traga y ella como estaba embarazada, ella da a luz dentro del cuerpo de Zeus y da a luz a una hija que llamó Minerva. Y Minerva crece dentro del cuerpo de Zeus y un buen día dice, yo me quiero salir de acá. Y busca la manera de llegar hasta la cabeza de su padre y le provoca tendo dolor de cabeza que Zeus le pide a otro de los dioses, Vulcano, no me acuerdo cuál es el otro nombre de él, y este Vulcano le ayuda a Zeus a abrir la cabeza y de ahí nace Minerva ya adulta y ya con casco y flecha y todo, ¿no? O sea, esta Una mujer guerrera. es la guerrera. Y esta es una hija del padre. Entonces, en nuestro
cotidianidad a quién representa Minerva. Entonces, se las voy a pintar. Esta es una mujer que se sobreidentifica con lo masculino. Sí. Ella, todo lo que sea débil, llorar, quejarse, no, eso no es con ella. Ella es dura, es tough. Ella no se queja, no le duele nada. Mejor dicho, se busca la manera de siempre estar regia, fuerte, ¿no? Es como el dicho este que dice que los árboles mueren de pie. Esa es una Sí. Minerva. Es una amazona, ¿no? Digamos que es una especie de amazona como lo decíamos hace 15 días. Y ella, básicamente, ¿qué pasa? En las infancias de una Minerva, el padre se ha comido a la madre, es decir, la anuló completamente. Es una mamá sumisa, es una mamá que está por allá en las sombras, en las esquinitas de la casa, porque no tiene ni voz, no tiene voto, no tiene relevancia. El padre dice todo, es un hombre súper imponente, es un hombre machista. Entonces, esta niña se vuelve una Minerva, se identifica con todo lo que tiene que ver masculino porque ella no quiere identificarse con lo que es mamá, porque mamá es una sumisa y ella no tiene Claro. nada que ver, ¿no? Entonces, ahí es cuando nos encontramos con una mujer que es lo que llamamos en inglés un overachiever. Entonces, tienen títulos aquí, títulos allá, son las CEOs de la compañía, se inventan los negocios, son muy mentales, muy cerebrales, se quitan y se ponen las emociones, ellas no procesan las emociones acá, no pueden entender por qué el otro está sufriendo, no pueden entender por qué el otro está llorando, no pueden entender la debilidad del ser humano porque ellas están aquí muy en la cabeza. Sí. Son militares, son rudas, son súper directas, no tienen empatía. Bueno, digamos Con que nadie, hay con todos nadie. los colores y la Sí. estoy exagerando un montón para que más o menos la tengan un poquito más clara. Generalmente pueden casarse, pero para ellas no es importante los hijos ni la pareja. Y muchas veces se casan con un hombre más bien dócil, que él es el que se queda en la casa a cuidar de los niños, pasear al perro y cortar el pasto, ¿sí? Esta mujer Minerva se la pasa de reunión en reunión, viaja a congresos, no sé qué. Esa es la Minerva, ella vive acá. Desprecian completamente lo femenino, son súper agresivas, incluso pueden ser agresivas hasta con sus colegas y mujeres que están alrededor, entonces se vuelven medusas, se vuelven Sí. brujitas, feas, sí. Le encantan los retos, todo lo que significa para ellas un reto, una conquista, ahí Lo están, mejor. pero de una, exactamente. Y ellas se resisten muchísimo a sus emociones. Cuando una Minerva tiene una crisis en la vida, es muy complicado para ella manejar las emociones porque dentro de su lenguaje emocional eso no existe. Eso no existe. Entonces muchas veces se deprimen y pueden incluso hasta empezar a tener problemas con el alcohol porque no saben cómo desconectarse de tanta racionalidad. Sí. Bueno, esta es nuestra Minerva, es un estilo de hija de papá. La otra hija de papá, otra diosa virgen, es la famosa Artemisa. Y yo no sé si ustedes sabían, Artemisa es la hermana gemela de Apolo. Ujú. Y resulta que también son hijas, esta es otra hija de Zeus, porque Zeus contra todo y con todo, mejor Todos dicho, los hijos estaba del mundo. descuidado. Entonces este Zeus ya estaba casado, Zeus, ya estaba más grandecito, digámoslo así, y su esposa era, el nombre de ella era. Y resulta que era una mujer supremamente celosa. Entonces Zeus un día se escapó y se encontró con Leto. Leto con ella pues tuvo relaciones, Leto quedó embarazada de gemelos. Resulta que llegó el momento de dar a luz y Hera, la esposa de Zeus, estaba súper celosa que mandó a secuestrar a la diosa de los partos para que Leto no pudiera parir. Bueno, la historia es más larga, pero finalmente los otros dioses del Olimpo intercedieron para que ella soltara a la diosa de los partos y para que Leto pudiera dar a luz. La primera que nació del vientre de Leto fue Artemisa y ella misma ayudó a su mamá a dar a luz a su hermano gemelo Apolo. Acuérdense que en la mitología nada tiene sentido muchas veces, ¿no? Es como la metáfora. Por eso a Artemisa se le considera también la diosa de las parturientas, Ok. entre otras cosas. Pero bueno, entonces esta diosa Artemisa se conecta con su padre muy diferente como lo haría una Minerva. Entonces se las voy a comentar como en palabras de nuestro cotidiano, cómo sería una Artemisa. Ella sí se conecta con lo femenino. De entrada es la diosa de los partos también, ¿no? Pero es una aliada de las mujeres
no les va a decir, ay, pobrecita, tú, ven, te abrazo, ¿qué quieres de esa no es Artemisa. Artemisa es, bueno, querida, vamos a hacer de ahora en adelante esto y me vas a escuchar paso a paso lo que te voy a decir. O Sí, sea, ella es una muy buena mentora de sus amigas, pero no les va a decir, bueno, sí, 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 pobrecita, tú, pobrecito. no, sí, no. Nada. Entonces ella es como que le dice, bueno, mija, a enfocarse aquí, nada de andar hablando con el novio, nada de estar perdiendo tiempo con, venga acá, nos vamos a enfocar aquí en esto. Ella no es que desprecie a los hombres como si lo haría una Minerva, pero los ve como panas, los ve como amiguitos, los ve como hermanos, ¿sí? No los ve como compañeros. Es competitiva, también es directa, también es frentera, pero es un poquito más empática, ¿no? Eh, Ella pierde un poco la empatía hacia ella misma, entonces ella no reconoce que ya está cansada, que ya estuvo bueno, que es tiempo de tomar unas Sí, vacaciones, que es tiempo de... Ella es súper eficiente, dale, 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 dale todo el tiempo, entonces ellas pierden como la conexión con ellas mismas. Eh, Ella teme mucho a que el hombre la someta, le encanta mucho su libertad, necesita su propio espacio, ella no puede entender que hay que compartir con un otro, ella le gusta su espacio y pelea por su individualidad. De niñas, las artemisas son las que juegan en los árboles, se trepan, juegan con palitos, con las sí. mascotas, son las que se untan de barro hasta aquí, son las Girl Scouts, son, bueno, este tipo de niñas que van de camping, casi que juegan uno a uno con los niños, esa es una artemisa. Son muy buenas estudiantes, pero a veces pueden ser un poquito envidiosongas, ¿no? O sea, le tienen un poquito de envidia, sobre todo con estas mujeres que son súper femeninas, súper. Sí, porque ellas no lo son, ¿sí? Claro. Pero son unas viejas chéveres, mientras que no, pues, puedan integrar un poquito ese femenino en ellas y ver sus propias debilidades. Entonces, esas son las dos hijas del padre. ¿Con quién te identificas tú? ¿Con una Minerva? O con una ¿Con una aprendiz. Artemisa? Sí. Sí, no es una, tampoco es una posición, pues porque fácil, porque todo el tiempo está en confrontación de alguna manera, por ejemplo, pues peleando, defendiendo sus límites, eh, y de alguna manera el papel de mamá y de contención que pues que tenemos las mujeres por, digamos, por naturaleza y es muy difícil integrarlo, ¿no? El tema de tener hijos es bien complejo para estas mujeres. Tienes toda la razón. Y fíjate que muchas Minerva, muchas Artemisas, perdón, tienen muchos problemas para concebir. Sí, claro. Porque, y muchas de ellas también se casan con hombres que son más bien infantilizados, ¿no? Hace poco, mira que hace poco me llevé una sorpresa un poco como agridulce porque he venido trabajando durante varios meses con esta paciente. Ella tiene un problema de infertilidad. Es una mujer brillante, es psicóloga, ella se sabe todo esto. Lo Ella, esto que entiende. estamos hablando, y yo, esto es para ella, es su abecedario. Y lleva como 13 años viviendo con su esposo y no han podido concebir. Es que no han tenido ni un susto, nada, 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 nada. Y hemos venido trabajando los últimos 4 meses con ella y el otro día me dice, estoy embarazada. Y yo, ok, pero felicidades, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Sí. Y ella, no sé si esto es lo que yo quiero. Y yo, oh my God, ¿qué pasó? ¿Qué hacemos? Ya está como tarde, querida, para estos arrepentimientos. Entonces ella me dice, mi esposo ni siquiera se alegró de que yo estuviera embarazada. Yo le dije, este embarazo lo hiciste por ti. Eso es una Minerva total. Complejo, claro, Bueno, sí. sí. Entonces, y ella misma me dice, me decía que el marido era como su hijito, que ella era la que tomaba las decisiones, la que hacía el mercado, la que decidía dónde vivían, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, qué tristeza cuando ella ya está finalmente embarazada y tiene que tocar lo femenino, porque qué más femenino que un Claro, embarazo. claro. Y ella dice, ¿y ahora yo qué hago? Esto no lo sé maniobrar. ¿Dónde estaba el manual de instrucciones? ¿Qué es esto? Sí. Claro, claro, Entonces, ¿qué? esta energía femenina no va conmigo, o sea, no ha casado nunca. Y entonces, ¿cómo yo pertenezco? ¿Cómo me voy a poner un traje que nunca me he puesto sin saber si me queda la talla, si no? Incertidumbre total. Ahí está, ahí está.
O el otro caso, cuando saben que están embarazadas, me dicen, no, yo no le voy a contar a nadie hasta que no tenga 34 semanas de embarazo porque uno no sabe, vaya y sea que se pierda este bebé, ¿no? Y yo decía, pero ¿qué es eso? O sea, es una negación a lo Sí, femenino. claro. Y yo digo, wow, increíble. Sí, Sí, es verdad, es verdad. ahí están las dos hijas del padre. Bueno, Andreita, vamos a ver entonces qué más tenemos acá. ¿Los puedes mover, los comentarios? ¿Ya te dejó? Eh, sí, ya me está Dale. dejando. Entonces, Mari Garza dice, soy Minerva, y ella se ríe. Laura dice, sigo sin entender. Ok, bueno, Laura, estoy esperando si quieres de pronto que nos compartas cuál es tu idea de papá y a ver si yo te puedo dar una clave para que tú lo resignifiques, porque empecemos por decir que no hay papá perfecto, ni mamá perfecta. Y la historia que uno tiene es una historia muy subjetiva de cómo fue papá o cómo fue mamá, y a veces la historia que uno sabe de papá fue traducida por la mamá, así que hay mucha contaminación de ideas y de historias y es importante que te des la oportunidad de simplemente resignificar eso del pan. Y además Eh, que para cada hijo, su papá y su mamá es muy diferente. O sea, cada uno tiene una percepción muy diferente de su padre y de su madre. Entonces, pues eso tiene mucho que ver con esas experiencias vividas, ¿no? Así es. Entonces, bueno, se nos están uniendo. Bueno, Sibel Súa, Alba 5059, Margarita, Linis Gutiérrez, Happy Kids Store, Ahora y Después, Sandrita Escobar, qué rico verte, Mayris 26, qué rico verte, Darío López, Graciela, Sandra Trip y aquí tenemos a Laura que nos respondió, dice, siento enojo cuando pienso en él. Exacto. Entonces, como tu cerebro no sabe si algo es real o es imaginario o es simbólico o es virtual, entonces tú misma puedes redefinir como esas creencias que tienes con respecto a lo masculino. Eh, Ese hombre dio lo suficiente para que tú estuvieras en la vida y eso es todo. La idea es que te quedes con esa historia. No sabemos qué hubo detrás del encuentro entre papá y mamá, pero si mamá lo eligió a él, debió haber sido que él fue perfecto para ella en ese momento. Entonces quédate con esa historia y no te quedes con la historia de mamá o de alguien más, porque te vas a perder de la posibilidad de integrar a lo masculino en tu vida. Y lo masculino te da la fuerza para salir adelante, la energía para iniciar proyectos, te da la autoestima, el sentido de realidad y el sentido de adaptación, que es tan importante en estos momentos tan locos y críticos del planeta en el que estamos pasando. O sea, nos están pidiendo cambio, cambie, cambie, cambie. Áptese, áptese. Sí. Adaptarse, adaptarse. Entonces, es importante. Todas las mujeres tenemos en algún momento de la vida que reintegrar lo masculino o lo femenino, Así es. pero pues no estás sola. Así es. Bueno, dice Sandra Tripp, mi idea de papá es que él se asustó porque tenía 50 años y le daba miedo cómo me iba a sacar adelante, pero siempre lo hizo y lo logró. Wow, qué bonito, porque fíjate que él se contactó con su vulnerabilidad. Cuando un hombre está en los 50 años, ellos ya piensan en nietos. Sí, ¿Sí? claro. La fuerza en la vida va decreciendo tal vez un poco con los años y para un hombre, uno no se pone a pensar, pero para muchos hombres es mucho peso sobre sus hombros tener que pagar que la casa, que los servicios, mantener a la familia con comida, el estudio, o sea, es mucho en los hombros de ellos. Varias cosas. Entonces, claro, entonces es importante que reconozcamos esa vulnerabilidad. Lo que pasa es que por cultura ellos están enseñados a no expresar sus emociones, ellos tienen que ser de palo Sí. prácticamente, ¿no? Y además Tienen que que ser, la vulnerabilidad significa debilidad, digamos que así lo hemos asociado. Y pues desde allí, pues yo no me puedo mostrar débil, soy un hombre y los hombres no se muestran débiles, ¿no? Entonces es muy complejo que los hombres se conecten con esas emociones y digan, sí, hoy tengo miedo, hoy tengo tal cosa, hoy siento tristeza, es muy difícil encontrar un hombre así y creo que también está en nosotras, de pronto con nuestra pareja, ayudarlos a que aprendan que la vulnerabilidad no es debilidad, no te hace menos. exactamente, y a entender que los hombres también sienten angustia y miedo al futuro, Con nuestros ¿no? hijos también. Exactamente, muchas mujeres están felices, no sé, en la casa esperando que el marido provea de todo. Sí, Y ustedes no se atreven a pensar cómo se siente el marido. A veces, no, yo no sé cómo harán muchas personas, muchos hombres.
Entonces ellos necesitan saberse apoyados por sus mujeres, bien sea económicamente o emocionalmente, pero Sí. eso es lo que necesita un hombre. Ujú. Entonces, las historias tienen dos lados, ¿no? Siempre. Sí. Exactamente. Gracias por compartir, Sandra. Mari Garza nos dice, de 9 hijos fui la consentida de mi padre, lo idealicé. Él era mujeriego y alcohólico. Entonces, ¿qué tipo de hombres estás atrayendo hoy día en la vida para que nos digas más o menos con qué parte de tu papá te Sí. identificaste? Porque, pues, todos tenemos sombra y luz, Sí. ¿sí? Entonces es posible que te hayas atraído a la luz que tenía tu papá, que tengas esa luz incorporada en ti, porque igual tú vienes de él y pues eso lo reflejas en tu vida constantemente. Luz más dice, pues yo no conocí a mi papá biológico y el que me dio su apellido era esposo de mi abuela. Y mi abuela nos crió a 7 hermanos. Mi madre biológica murió de parto a los 33 y yo tenía 2 años. Bueno, Luzma, tremenda misión que tienes tú de empezar a integrar tanto a papá y a mamá. Sí, hay que empezarlos a incluir, sobre todo en las historias que se cuentan Sí. de la familia, ¿sí? No importa que no hayas conocido a tu papá biológico, él vive en ti, o sea, tú vienes de él. Es importante que cada vez que hables de tu papá biológico, habla con cariño, inclúyelo en un lugar más tranquilo en tu corazón. Nunca hablar como, mi papá biológico, ¿no? Sino Sí. hablar de ese ser que te dio la vida. Y también hablar de mamá, lo difícil que va a haber sido para la familia haber perdido una mamá, ¿no? Ujú. Sí, claro. Dice que él murió cuando ella tenía 5 añitos. Graciela Furger dice, con mi papá la relación era maravillosa. Compartíamos el gusto por los juegos de naipes y las películas a la madrugada. Nos íbamos a trabajar sin dormir. Lo amo, aunque ya se fue. Súper, Bueno, muy súper, bien. súper. Bueno, Andreita. Pues mira que yo con mi padre tengo, digamos que una buena relación y mi padre siempre ha sido un hombre súper sensible y eso trae una connotación diferente. O sea, mi papá sí es de los que llora, mi papá es súper amoroso y a medida que pasan los años se ha vuelto mucho más sensible, ¿no? O sea, cuando yo era pequeña de pronto era un poco más obviamente más rígido, bueno, había ciertas cosas ahí, pero a medida que pasan los años esa sensibilidad ha aflorado y creo que nos pasa a muchos, ¿no? O sea, a medida que vamos madurando, vamos encontrando ese equilibrio entre nuestro femenino y nuestro masculino. Por ejemplo, mi papá incluso era de los que planchaba sus camisas, o sea, mi papá no tenía ningún problema, fue criado entre mujeres y de alguna manera vio cómo estas mujeres tuvieron que ir a criarse entre ellos porque su papá no estaba y entonces asumió sin problema roles que de alguna manera en su época pues podrían ser digamos que asociados a el hombre no plancha, pero no, él siempre ha sido el que embola sus zapatos, hace su ropa, entonces como que ha integrado como muy bien el femenino y de alguna manera eso se refleja hoy como en el sentir que uno tiene de la relación con el hombre, ¿no? Con lo masculino. Mira qué bonito, sí. Mm. Bueno, de hecho, su infancia era integrar lo femenino 100%, ¿no? Sí, O sea, sí, total. tuvo un curso intensivo de integrar lo femenino. Sí, 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 así es. pero sí, sí. Bueno, vamos aquí, hay más preguntitas, yo no veo acá. Medusa nos dice, como son producto, cuando son producto de una violación, ¿cómo integrar a ese padre? Bueno, no sé si hablas de algo hipotético que le pasó a alguien más o si es algo que tú tienes como una experiencia personal. Alguna vez le escuché hablar a Brigitte Champetier, que es una consteladora maravillosa que lleva muchos, muchos, muchos años haciendo esto. Ella dice que la vida se vale de todo para atraer más personas a la vida. Las circunstancias de cómo somos concebidos a veces son accesorias. Sin embargo, todo lo que, por ejemplo, una violación, incestos, matrimonios forzados, mamás adolescentes, todo eso ya pasó atrás en el clan. Todo es un eco de lo que ya pasó atrás.
Entonces, cuando hay una violación, debemos quedarnos con cómo eso afecta a esa mamá que es violada, a todo el clan, y tendrían que revisar en la historia de la familia qué otras violaciones pasaron, porque la manzana nunca cae lejos del árbol, ¿sí? Siempre estamos repitiendo lo mismo, con intensidades diferentes tal vez, pero con la oportunidad de darle una respuesta diferente. Las nuevas generaciones tienen recursos que las generaciones anteriores no tuvieron. Entonces, en ese tiempo, que es psicólogo ni que nada, de pronto hubo mucha vergüenza, mucha pena, humillaciones, etcétera. Hoy día, históricamente y educativamente, estamos diferentes. Entonces, esta persona que de alguna manera tiene que vivir el trauma de una violación puede darle una mejor salida y de esa manera sanarse ella y sanar al clan, porque todos los hijos venimos a cumplir un servicio a nuestro sistema, o sea que no nos quedamos con las novelas de que la violación y que injusticia y este hombre fue mucho miserable, nos quedamos con, ok, ¿cómo voy yo ahí? O sea, ¿qué puedo yo hacer para cambiar el destino de mis hijos y el destino de mis ancestros? O la percepción de las historias de los ancestros. Entonces, básicamente eso es lo que nos ofrece el campo de las constelaciones familiares. Es un trabajo más del alma, más no de la personalidad. Así es, así es. Ya no hay más preguntas, Lili. Bueno, entonces, André, entonces si quieres sigamos con el hijo de papá. El hijo del padre. Bueno, entonces el padre de alguna manera es esta figura que empieza desde pequeño a darle al hijo y a la hija seguridad, mostrarle lo que dijo Lili, como dar pasos, crear voluntad, manifestar seguridad, ¿sí? Y de alguna manera el padre cumple como el papel de quitarle como la cobijita al niño y decirle, no, mijito, no es solo ahí con su mamá, como consentido, como querido, como contenido, no, hay que empezar a salir a la realidad y en la realidad nos suceden cosas y la realidad tiene unos límites, tiene unas reglas, tiene una manera de manifestarse y usted tiene que venir a aprender cómo funciona esa realidad. ¿Qué pasa con el hijo del padre? Cuando existe un padre que se va, digamos, al extremo de los límites, es un padre como Saturno, ¿no? Es este Saturno que pone los límites, que rigidiza, que dice esto se debe hacer a esta hora, que Saturno también es el dios del tiempo, entonces todo es en este momento, como yo digo, usted debe responder lo que yo le digo que responda, se hacen las cosas como yo digo que se deben hacer, y usted no opina, usted no dice ni A ni B, no, usted dice lo que yo le digo que tiene que decir, ¿sí? Entonces este padre empieza a ser demasiado exigente con este hijo y este hijo de alguna manera ve que no hay posibilidad de expresar un sentir. Es un padre que de alguna manera evita lo femenino y manda todo lo femenino a la sombra, que es lo femenino, el contener, el resolver conflictos creativamente, porque no se va a la violencia, ¿sí? Sino el femenino trata de conciliar, entonces todo este tema de la conciliación, el respeto, como digamos el respeto desde el amor, desde venga, miremos a ver cómo hablamos, cómo cambiamos esta situación, todo eso, lo de lo femenino lo manda como a la sombra. Entonces este hijo crece con una imagen de autoritarismo total, de que se deben hacer las cosas en un momento determinado. No sé si, pues yo creo, nosotras crecimos de alguna manera como con esa realidad de que usted va al baño solo en el descanso. Y si no, de malas, o sea, o se orinó o aguantó, pero no había más. Sí, entonces usted no podía decir, no, profe, que es que tengo que ir al baño, pero porque no fue a su hora. Entonces, pues son esas contradicciones, pero pues si mi cuerpo muchas veces pues funciona diferente y cada cuerpo tiene un proceso, entonces pues tengo en este momento que ir al baño. No, eso no funciona así con este padre que es súper rígido, súper cuadrado, digámoslo así. Entonces este hijo toma esa imagen de ese padre y de alguna manera se producen en su cabeza dos imágenes. Es mi papá que es responsable, porque es un papá responsable, porque cubre mis necesidades,
porque de alguna manera siempre está allí resolviendo y dándome lo que yo necesito, pero por el otro lado es muy contradictorio porque todo el tiempo es malo, o sea, es cruel, me trata mal, me trata fuerte, sí, exacto, es súper autoritario, de alguna manera es un tirano, entonces queda con una imagen como distorsionada de lo que debería ser el papá. Lo complicado es que después este hijo se casa y quiere hacer lo mismo con sus hijos, con su familia, ¿no? Entonces quiere repetir la historia porque pues esa fue la forma en que él vio que fue criado y que de alguna manera resultó bien. Y es cuando a veces, no sé si han escuchado el comentario de, ay, a veces a los niños hay que pegarles, porque pues a mí me pegaron y mire, yo estoy bien aquí, yo creo que yo le agradezco a mi papá el que de pronto me dio unas cuantas palmadas. Yo la verdad no creo que los golpes formen, o sea, no creo que eso dejan heridas, o sea, de alguna manera estamos tratando de justificar esa padre que pues tenía las herramientas que tenías en el momento, pero creo que llegar a justificar verbalmente esto es prolongar esta manera y esta idea es a través de esos límites tan estrictos, ¿no? Incluso a través de la violencia verbal o física. Eso es un poco esa imagen que queda distorsionada en este hijo. ¿Qué pasa después? Entonces, como siempre se ha vivido así, viene y se encuentra con una mujer que de alguna manera sostuvo esto en el tiempo, permitió esto, pero en algún momento de la vida decide que ya no va más con este hombre. Entonces decide separarse y a este hombre se le derrumba el mundo porque dice, ¿cómo así? ¿Cómo así que esta mujer a la que yo le he proveído todo, a la que yo de alguna manera he sido responsable, le he dado lo que necesita, me paga de esta manera? Se atreve a pagarme de esta manera. Eso es como el lenguaje que utiliza este hombre. Y ahí es cuando uno dice, pero ¿cómo así que me paga? O sea, yo le debo a él por lo que me da, o sea, yo tengo que pagarle de alguna manera, pagarle que con el servicio, sirviéndole, atendiéndole, teniéndole de alguna manera, él piensa que me tiene los hijos, ¿sí? O sea, no compartimos la educación, sino solamente me provee para que yo eduque, me provee para que yo administre la casa. Entonces estos hombres de alguna manera se pierden porque como han llevado todo el femenino, lo han desterrado, se pierden, han perdido como su territorio. Es como cuando viene en algún, no sé, los ciervos, por ejemplo, pelean y pelean para quedarse con todas las mujeres de la manada, ¿no? Entonces este hombre, este ciervo que pierde, pues se tiene que ir, replegarse, irse a morir por allá afuera. Claro. Exactamente. Entonces, pues este hombre de alguna manera queda despojado de todo lo que creía que él podía estar haciendo bien, porque pues su padre le enseñó que así era. Su madre posiblemente no fue esta mujer que dijo ya no más basta, sino se aguantó todo el tiempo, de alguna manera estuvo ahí en su posición, que además también le enseñaron a ella que así debían ser las cosas. Y entonces este hombre puede tomar dos caminos. Una es dejarse tanto que pierde toda esa estructura, se le derrumba y puede irse hacia el alcohol, dejar de trabajar, o sea, como que su vida pierde sentido completamente. Y el otro son estos hombres que de alguna manera caen, pero encuentran un punto en donde dicen que deben conectar con eso femenino, deben volver a traer. Lo femenino es como la emoción, lo etéreo, ¿sí? Un poco más de sensibilidad a su vida y optan por profesiones, de alguna manera cambiar el chip, darle un vuelco a su vida y no sé, pueden ser artistas, o sea, se empiezan como a conectar con actividades que sean un poco más de sensibilidad, ¿no? Menos en el hacer, en el proveer, y empiezan a encontrar un equilibrio para encontrar eso que les faltaba de esa mamá de ese femenino que mandaron al exilio, ¿sí? Es importante
que ellos aprendan de alguna manera a sanar, porque estos hombres que quedaron, digamos, destrozados, ellos no entienden qué pasó, o sea, realmente no es que sean malos, sino que pues su figura y su estructura le decía que eso debería ser, ¿no? Eh, y de alguna manera quedan como sin piso. Mm. Y es complicado tratar de volver a entender qué fue lo que pasó, si esto fue lo que me enseñaron, ¿no? Si esto fue lo que aprendí de mi padre y a mi padre le funcionó posiblemente. Creo que cada vez más se dan cuenta los hombres que crecieron con estos papás, así que tienen que empezar a soltar eso, ¿sí? Y uno se da cuenta ahora, hombres de 40, 45, que están teniendo hijos, cómo estos hijos empiezan de alguna manera a intentar cambiarlos, porque si no el tema se vuelve muy complicado, ¿no? Y además que los niños ahora tienden tú no me vas a decir todo el tiempo lo que tengo que hacer, ¿no? Así sean muy pequeños, como que ya traen un chip ahí de soy yo, es mis gustos. Sí. Sí, sí, Entonces sí, empiezan a generar los cambios importantes ahí. cuando tú estabas describiendo este tipo de hombres, sobre todo cuando entran en esas crisis en donde dice, ¿cómo así? Este era el juego de la vida, ¿cómo me cambian las reglas, no? Aquí conozco un hombre, él llegó a Canadá, no sé, tal vez hace unos 12, 15 años, él viene de Alemania y es un tipo Ujú. que ustedes lo ven y es atractivo, tiene, digamos que trabaja en su cuerpo, tiene, digamos que un físico agradable. Eh, pero el hombre como habla es rudo y a veces es insensible y habla de cosas como que uno dice, uy, no, a este se le pasó se le pasó la rayita. Pero, y él trabajó durante mucho tiempo en el área de todo lo que tiene que ver con construcción, ¿no? Que son trabajos rudos, trabajos de músculo, poca neurona, digo yo. Sí, Bueno, y un buen día él decidió estudiar masaje. por Dios. Y así fue que yo lo conocí porque pues él terminó siendo, alguna vez fui a la clínica y él era el terapista de masaje allá y era un hombre que en una apariencia era, haz de cuenta tú, un soldado, músculos por todos lados, súper rígido, con parada así de súper rígida y seco y serio y con ese acento alemán que es Sí, de tierra, fuertísimo. no tiene nada así. Y yo dije, ese hombre fue espectacular como masajista, qué maravilla, o sea, yo no me cuadra el físico con lo que tú le vas a hacer. ¿Y este qué hace aquí? Entonces, total. Y no, qué personaje, pero una sensibilidad completamente reprimida Claro. hasta que eso es como ir uno al estilista, ¿no? Uno termina haciendo ahí psicoterapia con el estilista y el estilista con uno, y bueno, lo mismo pasa cuando tú vas a un masaje. Entonces, Sí. él empezó a contarme cosas y es una historia muy compleja de infancia, una historia en donde la mamá nunca estuvo para él fue básicamente criado por diferentes guarderías porque la mamá, bueno, digamos que nunca aceptó este hijo eh, y él ha pasado toda su vida tratando de incorporar a su mamá a Ya, través de cosas que tienen que ver con lo femenino. Imagínate una profesión como masaje, terapia de masaje, es una profesión muy femenina, sí, sí, ¿no? así es, así es. Y él era el mejor, o sea, buenísimo, el hombre como la técnica fabulosa, eh, tenía mucho poder en sus manos, digámoslo Mucha así. sensibilidad, ¿sí? Claro, porque es que son estos hombres que han crecido con que no lloras, tú no sientes, que incluso son hombres que su pareja no los puede buscar para hablar, o sea, que le dice, ven, tenemos que hablar y como ni se te ocurra, o la ven llorando y como que te vi, No sabe qué esto hacer, no es no sabe qué conmigo, sí que salgo como corriendo, sí, porque de alguna manera pues no han crecido con esta sensibilidad, con este sentir al otro, con identificarme con lo que al otro le puede doler y le puede molestar, porque pues este papá dijo siempre lo que aquí se hace lo que yo digo. Entonces, pues, eso. Fíjate que hay una expresión que le escuché alguna vez a mi papá, que su propio papá decía, si los veo llorando por esto, encima les pego, les pego más, Sí, ay, para que no, lloren por imagínate, algo. me acordaste de eso. Estábamos hablando con mi hijo, que mi esposo, o sea, mi esposo, yo y mi hijo estábamos hablando. Entonces mi esposo le contaba, le decía, mira, antes a uno le pegaban y le decían, y llore.
y llore porque más encima le pego. Y mi hijo lo miró y le dijo, ¿pero ¿Qué? qué? El ¿Son mundo de como? locos, Dijo, ¿no? son brutos, papá. Pero pues si a uno le pegan, pues uno más va a llorar. Eso no tiene lógica, eso es ilógico, papá. Entonces, imagínate, o sea, sí son esas que uno que dice, oiga, totalmente. Y se decía eso. Absolutamente, y el pobre hijo no tenía mayor posibilidad que aguantarse las lágrimas y volverse duro por dentro y por fuera porque le iba peor, sino, ¿no? Exactamente, exactamente. Duro, duro. Mira esa como deformación de las emociones y el pensamiento desde tan temprana edad, porque pues, Imagínate, hay total. niños chiquitos los que se llevan las pelas. Sí, Bueno, hay preguntas, busco por aquí. Dice, Mari Garza, creo que tengo mucha energía masculina y me falta la energía femenina, en parte porque mi padre me quería a sus semejanzas me enseñó y me exigía como hombre. Demuéstreme, mija, usted puede. Sí, claro, total. claro, claro. Y yo creo que no te queda ningún reto pequeño, pero te cuidas a ti misma, te consientes, te das cariñito, disfrutas un abrazo o te quedas así como paralizada cuando alguien te demuestra mucho afecto. ¿Cómo es eso de para ti, no? Ujú. Sí, sí. Mira que me acordó ella de una historia de mi casa, de mi mamá. Mi abuelo siempre quiso tener hombres en la casa y tuvo dos hijas, pues tres hijas. Eh, y siempre las ponía a montar caballos desde muy pequeñas y las ponía a hacer labores como fuertes y las mandaba solas. Mi mamá dice que algún día la mandó en un caballo de un pueblo como a la finca y ella tenía 2 años y todo el mundo le decía, pero Santiago, ¿cómo va a mandar a la niña en un caballo sola? ¿Es en No, que ella serio? puede. Yo sé que Ah, ella puede. Y la mandó sola y llegó, o sea, bueno, era creo que una yegua o una mula, no sé, no me acuerdo. Creo que era una mula. Creo que las mulas son las que se aprenden el camino. Y allá llegó la niña, 2 años, imagínate. Entonces, y era apenas porque mi como dos abuelo niñas de quería bebé. formar hombres. Ay, Dios mío. Y fíjate que uno ve historias en esos papás tan militares y tan recios en donde ni siquiera les dan un nombre femenino a sus hijas. Se llaman María de Jesús, María José, Sí, sí, es verdad. eh, Antonia, Manuela, Carmela, cosas así. Sí, sí, es verdad. ¿Sí? Y a ver, fíjate que yo supe el caso de alguien que se llamaba María de Jesús y el papá le llamaba Jesús. Jesús, ven. Ah, o sea, imagínate eso. Claro, o sea, quieres son hombres y lo niegan, o sea, tú tienes que esconder tu femenino como sea. Complejo, bien complejo. Complejo, duro. Bueno, Mimi estamos nos ahí. dice, mi papá fue un Saturno completo y me tomó mucho tiempo. Sí. Mi papá fue un Saturno completo y me tomó mucho tiempo sentirme capaz de salir de la sombra. Cuando era niña pensaba que no podía decirle que no a nada. Mira, sí, sí, Mm, Margarita, no, no es fácil. Mi hermano mayor ha tenido todos esos problemas que comentas. Es igual a mi papá. sí, no es fácil tampoco para un hombre, o sea, aquí no hay que poner en un lado los buenos y en otro los malos. No, Simplemente hacemos lo que podemos con los tipos de papás que nos tocaron, o sea, de aquí no hay acuerdo. víctimas ni victimarios, es simplemente, pues es lo que hay, pero siempre se puede cambiar. Exacto. ¿Qué podemos hacer hoy para cambiar eso? Eso es lo importante. Exacto. Medusa nos dice, ¿dónde está ese masajista para ir? Está por aquí en un pueblo de Canadá. Bueno, Mimi nos dice, le pego para que llore por algo. Exactamente, así decían, así decían. Sí, Miriam nos dice, o cuando le decían, bájese de ahí, porque si no, si se cae, más encima le pego. Ay, sí, también. sí, pues, se lo dije, se lo dije. Que lleve. Sandra nos dice, mi papá era el lado que todo me daba y me respaldaba en todo. Bueno, Eso quiere decir que tu masculino está muy bien integrado ujú, y para ti debe ser muy fácil conseguir cosas, porque es que el papá le da a uno esa bendición en la vida. Cuando tú tienes un papá bien puesto,
conseguir dinero no es difícil, salir adelante en los proyectos, resolver problemas, estás afianzada en la realidad, o sea, tienes una autoestima buena, o sea, eso es lo que le da a uno el papá. Entonces, habría que mirar, bueno, ojalá tu parte femenina también esté bien balanceadita, ¿no? Que eso es básicamente lo que buscamos, balance. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, no hay más preguntas, mi Lili, puedes seguir. Vale. Bueno, y ya el último hijo es el hijo de la mamá. Entonces, nos vamos para el otro polo opuesto. Entonces, este hijo vive, discúlpeme la expresión, pero vive bajo las enaguas de la mamá. Sí. No sé si esto tenga claridad en todos los países, pero yo creo que ustedes me entienden. Entonces es un hijo que está tan pegado a la mamá, es propiedad de la mamá, vive en el territorio de la mamá. Entonces, ¿qué es lo que hace una mamá? Ella protege y protege y protege tanto que puede sofocar al hijo. Este hijo nunca tiene un sentido de realidad. Acuérdense que el sentido de realidad lo da el padre. La mamá está en un mundo rosadito, en donde ella provee todo, el hijo no tiene que hacer nada porque la mamá se lo da todo. Entonces es un hijo que le falta ese contexto masculino de mirar afuera, de valerse por sí mismo, de tomar como un concepto de realidad de la vida. Son de estas mamás que de pronto ponen en su perfil de Facebook, ay, mi bebé y yo celebrando mi cumpleaños, y el bebé tiene 35 años. Es un gallanazo. Entonces, y uno conoce casos así en donde ella es, ay, mi vida, mi amor, y el mi amor y en mi vida tiene 42 años. Y pues uno dice, ¿qué pasó aquí? Sí, Demasiada mamá que sofocó al hijo, anuló completamente el tema masculino y pues su hijo se quedó infantilizado para siempre. Eh, y resulta que estos bebés, mira, cuando ya están más grandecitos, tienen la tendencia a atraer mujeres que van a perpetuar el rol de mamá con ellos. claro. Entonces no aguantan, las novias se les cansan, les dicen, no, querido, pero si tú no eres capaz de mantener un trabajo, o sea, aquí estamos jugando. Abajo. O como así que te estás ahora llorando por esto, o sea, cualquiera cambia la llanta del carro que está pinchado y se acabó. No, este hombre no puede, se hace un 8, él no tiene el concepto de qué hay que hacer, de adaptarse, ¿no? Entonces, estas mamás a veces son mamás que se quedan un poco abandonadas, entonces hacen de este hijo, lo transforman ahí, lo moldean para que se vuelva su confidente, su amigo, casi que su pareja, ¿no? Sí. Y es lo que muchos psicólogos hablan como un incesto psicológico, ¿no? Ujú. Que salen a las fiestas con el hijo, se lo llevan a los cursos, lo llevan a la reunión de té. Bueno, en los tiempos pre-COVID, que nos íbamos a las reuniones de amigas, pues este hijo de 45 años es el que maneja a la mamá y ahí come galletitas con las amigas de la mamá, o sea, terrible. Eh, y obviamente no tiene, digamos que este hijo se vuelve la pareja de su mamá y no tienen ya un espacio en su vida o en sus afectos para tener una pareja saludable al lado de ellos. O sea, las novias no les aguantan, No. las novias Es si les aguantan, sí, tienen que de alguna manera ser las mamás de estos novios, ¿no? Porque es que no es un muchacho o es un hombre por fuera, pero por dentro es un niño, Ujú. ¿no? Tiene demasiada necesidad de mamá. Sí. Y uno se da cuenta, muchos muchachos de cierta edad que salen con mujeres bastante mayores. Yo sé que hoy día decimos, no, eso no, ahorita el tema de la edad, nada que ver, las parejas, pues si él es 10 años mayor que ella, no importa, digamos estilo Shakira, por ejemplo, que ella, el marido de ella, no sé, son como 15 años de diferencia. Sí. O sea, para mí claramente él está buscando una mamá o ella está buscando un hijo. Sí. Claramente, será Shakira y el esposo, ¿cómo es que se llama el esposo de Shakira? ¿Piqué? Eh, Piqué, sí, así es. Sí. Serán muy famosos, tendrán toda la plata del mundo, pero ahí hay un tema como un incesto psicológico, también un incesto simbólico. Este tipo de hijos de mamá, ¿no? Se relacionan muy mal con otras mujeres y se relacionan muy mal con otros hombres porque ellos dicen, ay, estos hombres son muy bruscos, ¿no? Es que son pesados, se chancean feo, es que... Entonces, este muchacho no aprende a estar rodeado de otros hombres. No tienen sentido de realidad, no se enfrentan a la vida, hoy tienen un trabajo, mañana no importa, lo dejan, no se Súper comprometen. inestables.
exacto, no tienen ese como para, como montarse Berrinche. el caballo de la vida. Sí, no tienen ese perrenque, exactamente. Y aquí básicamente hay un cuentico muy bonito que es un cuento zen que dice, está el estudiante, el alumno y le dice a su maestro, 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 si yo medito 8 horas al día, ¿en cuánto tiempo voy a lograr la iluminación? Y entonces el maestro se sienta y dice, bueno, si tú meditas 8 horas al día, yo creo que en 10 años alcanzas la iluminación. Y entonces este alumno todo feliz dice, ok, entonces maestro, y si yo medito 16 horas al día, ¿en cuánto tiempo logro la iluminación? Y el maestro se sienta y dice, si meditas 16 horas al día, yo creo que te vas a demorar 20 años en lograr la iluminación. Entonces el estudiante decía, pero no tiene sentido, ¿cómo así? Y explíqueme eso, no tiene sentido. Entonces el maestro le dice a él, si tú meditas, no vas a vivir lo suficiente para aplicar lo que aprendes a través de la meditación. Entonces, tienes que vivir la vida para realmente aprender sobre la vida, ¿no? No es quedándote en el mundo de las ideas y de la filosofía y por allá, no sé, en los poemas de... No, tienes que vivir la vida para tener una experiencia de vida. Claro. Entonces, lo que nos enseña este cuentico Zen es la falta de energía masculina y de piso, un piso que tiene muy exagerado el hijo del papá, que es un piso que no tiene el hijo de mamá. El hijo de Ajá, mamá vive en una nube, vive en la quinta nube, ¿no? sí. Y pues obviamente tiene muchísimos problemas para concretar, materializar, nada les aguanta, no tienen ni idea cómo manejar el dinero, eh, son infantiles, básicamente. Sí. Entonces, ay, 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 cuando ustedes se den cuenta que ven y te presento a mi mamá, es que mi mamá es súper importante para Sí, niñas, el alguien me papá contaba, grande. No, alguien me contaba un cuento más o menos así, o sea, más o menos vamos al aeropuerto y no, mi mamá tiene que estar, tenemos que ir con mi mamá, y pero a ver, o sea, tenemos que viajar, no, tenemos que viajar con mi mamá. Bonito. o están ya un poco más avanzados en la relación y dice, bueno, vamos a comprar una casa, pero con un cuarto extra porque mi mamá va a Por vivir con nosotros. Dios Oh mío. my, cada caso es diferente, pero no. O Sí. sea, si eso es así y ustedes acceden a eso, Corra, dicen más aquí. adelante no se quejen, ustedes nunca van a ser la número uno. No, La mamá va a ser la número uno y van a sí, tener problemas con de su acuerdo. suegra. Sí, corran, corran, como dicen por ahí. Corran. Ay, bueno, aquí, bueno, se nos une a propósito. Hola, ¿cómo están? No sabemos Ay, ¿cómo si es están? Ángela o es Evelyn, pero ¿cómo están? Está también Tulibox. Sí, bien integrado mi padre, me falta mi madre. A lo que te respondió a lo que le habías preguntado. Que le falta integrar más a la mamá. Bueno, Sandrita todos dice estamos en también. nuestro tema. Todos Ujú, estamos ujú. integrando, o bien sea nuestra mamá, o bien sea nuestro papá. Esas son las tareas de la vida. Entonces, cada cosa que hagan, un milisegundo antes de que hagan eso o que digan eso, piensen, ¿desde dónde estoy hablando yo? ¿Estoy hablando desde mi femenino, desde mi masculino? ¿Desde dónde estoy hablando yo? Y van a agregarle conciencia a sus actos, conciencia a sus palabras y conciencia a sus decisiones. Es un trabajo de toda la vida, o sea, no nos podemos quedar meditando como el cuento Zen, hablando bonito, leyendo cuentos de superación personal o asistiendo a seminarios de cómo mejorar mi relación de pareja cuando no estamos aplicando eso. ¿Sí? De Eso es lo acuerdo, que de acuerdo. nos invita este cuento Zen. De acuerdo, sí, y Bueno, de Andreita, alguna estás manera entre... creo que hoy, yo creo que exageramos, digamos, o sea, digamos que los puntos que les dimos aquí también son el extremo, pero todos esos intermedios que hay que revisarlos, todos tenemos algo, algo que nos dejó mamá o papá y que nos, de alguna manera nos lleva a desestabilizarnos y a responder desde una posición que no es. Sandrita nos dice, yo me salí del plan rompiendo esto de mi mamá, pero mi hermana vive eso. del plan.
del Espérate que clan no te familiar. escuché. Si quieres, dale, porque creo que mi señal está como molestando. Vale. Bueno, entonces, espérate, ¿dónde nos quedamos? Ah, ok, entonces Sandra dice, yo me salí del clan rompiendo esto de mi mamá, pero mi hermana vive eso. Bueno, Ujú. ya serían teorías de tu hermana. Y así hayas vivido o estés viviendo físicamente lejos de tu familia, es importante que en tu corazón también cambie esa radiografía que tienes de tu historia familiar, porque a veces uno dice, no, yo me cambio de trabajo porque yo no me aguanto este jefe. Te cambias de trabajo y te encuentras a otra persona con los mismos roles y vives las mismas circunstancias. De acuerdo. Entonces, una cosa es, listo, bueno, tú decidiste vivir lejos de tu familia físicamente, de pronto cortar relaciones con ellos, no hay problema, pero ¿cómo está esa historia para ti en tu corazón? ¿Sientes que hablar de tus hermanos se siente como, ay, no sé, eso es como difícil? Hablar de tu mamá también es difícil, hablar de tu papá. Entonces, eso es lo que tenemos que reacomodar. No es solamente crear la distancia, sino resignificarlo para que tu vida pues no tenga impedimentos. Así es. Miriam Barreto dice, ¿es posible no sentirse identificada completamente con alguno de estos casos? Me resonó un poco Artemisa, pero también Minerva. ¿Es posible? Claro, claro. Fíjate que los arquetipos puros no existen en la vida real. Todos somos una Amén. combinación de cosas. Sí. ¿Te acuerdas, André? Yo no sé si ustedes se acuerdan, en los 90s hubo una serie, creo que eran de dibujitos animados, en donde estos animalitos eran mitad un animal y mitad otro. Ay, sí, 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 Me me acuerdo acuerdo. de El la león que era como osa. abeja. Sí, 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 sí. entonces me parece que eso es una de las maneras como puede uno entender de que uno no es algo puro, uno es una combinación de esto y de lo otro. Entonces estos animados eran mitad osa y mitad mariposa, o sea, una osa con alas. Sí. Entonces, imagínense que ustedes son eso, entonces tienen un pedazo de papá y un pedazo de mamá. Ujú. Y todos los arquetipos son formas puras, pero eso no existe en la vida real. Uno se identifica con un arquetipo en ciertos momentos de la vida y uno puede fluctuar entre un arquetipo y el otro, que son muy cercanos de todas maneras. Sí. Yo personalmente me acomodo muchísimo con la Artemisa, absolutamente. Para mí, si algo que debo escoger es ese es mi arquetipo. Eh, pero sí, en la vida uno va fluctuando por diferentes arquetipos y pues son energías disponibles, De ¿sí? Es acuerdo. como que tú entras a una tienda y hoy te vistes de verde, mañana de amarillo, después de negro, y no importa, sigue siendo tú, ¿sí? Entonces es Sí. importante que se permita la flexibilidad con respecto a estas energías disponibles que nosotros llamamos arquetipos. Los arquetipos se ven en todos lados, incluso en homeopatía, Ujú. ¿no? Entonces está el calcáreo, el carbónico, el flúorico, bueno, no sé qué. Entonces, siempre hay formas compuestas de estos arquetipos. Y sí, Así esa es la es. respuesta, básicamente. Bueno, Claudia Suárez se ríe. ¿Quién sabe qué te estás riendo? De todo lo que hemos dicho Todas acá las hoy. cosas que hemos dicho. Mari Garza dice Piqué, sí. Déjame ver, acá hay otro comentario. Miriam Barreto dice, sí, corra. Sí, Corran. sí, pues tengan conciencia, si ustedes de pronto están saliendo con alguien que para quien su mamá es lo número uno, no esperen que ese alguien vaya a volverse un maravilloso esposo o un maravilloso papá, porque él ya tiene lo suyo con su mamá. O sea, a nivel psicológico, él ya tiene un compromiso. Ujú. Nadie lo va a cambiar. Eso de que yo me caso y yo lo hago cambiar, eso no existe. Muchachas, por favor, eso no existe. No, no. Ahórrense canas y ahórrense malas noches o noches largas porque eso no existe. Cada quien cambia cuando quiere cambiar, no De porque alguien acuerdo. le dice que cambie. De Mm, acuerdo. Así es. Sí, el querer cambiar a tu pareja no es por ahí la solución. exactamente. Eso que el amor lo cambia todo, pero definamos amor. Sí, exacto. De acuerdo, de acuerdo. Ahí hay Sí, sí, otro sí. comentario, Lili. No sé, es que yo lo muevo y me empiezo a paralizar. Sí. Sandra dice, gracias mil. Tulibox dice, yo tengo una sola acotación. Yo fui muy, muy sobreprotegida siendo única hija. Me ha costado mucho, pero en mi caso, mi mamá es muy fuerte y mi papá también. A mí me cuestan las relaciones con mis pares. Eh, bueno, ahí yo te diría, si quisieras mejorar esa relación con tus pares,
es importante que tú mires cómo te sientes frente a un compañero de trabajo, por ejemplo, alguien que sea a tu mismo nivel. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes que no te tienen en cuenta? ¿Te sientes poco especial? ¿Te sientes amenazada? ¿A qué llamas tú? Me cuestan las relaciones con los pares, porque yo puedo tener una idea, pero puede ser que no sea la que tú estás teniendo en mente. Entonces, ¿qué significa para ti eso? ¿Sí? Miriam Barreto dice, gracias. Tulipbox dice, me cuesta adaptarme a grupos. Soy muy sola y complicada. Bueno, en alguno de los lives que hicimos con Andreita hace un montón de tiempo, hablamos de los hermanos. Ujú. Te invito a que lo mires, porque ahí está la respuesta a esta pregunta que nos acabas de hacer. Entonces, al no tener hermanos, no sabes cómo relacionarte con un grupo. A ti te va mucho mejor con gente mayor, mucho mejor, Claro, claro, porque tu esa es tu relación vida. siempre ha sido con los papás, claro. Exactamente. Entonces, gente mayor, te la llevas súper bien, te fluyen las cosas. Gente de tu generación, no, porque tú no has experimentado eso. Y el tener hermanos es una escuela de vida. Compartir el espacio, Las la peleas, relación, la comida, las peleas, eso se entrena con el tiempo. claro. Ella misma nos dice, yo soy muy tímida, no me siento cómoda, me siento inferior, tengo opinión. No sé Ah, te con sientes eso tengo inferior. opinión. Sí, bueno, habría que mirar que sería interesante abrir todo tu árbol a ver por qué te sientes inferior. Eh, y de alguna manera eso también está haciendo que tú tomes decisiones en la vida para evitar ese estrés que te genera el otro. Entonces prefieres trabajar sola, en una oficina, que nadie te moleste, no te gusta de pronto trabajar con el público, se me ocurre, o hacer parte de grupos de trabajo, nada que ver, o de pronto Ujú. cuando fuiste a la escuela o a la universidad odiabas los trabajos en grupo, por ejemplo. Entonces todo eso va moldeando nuestra personalidad, todo eso, y todo eso empieza en los primeros años de la vida. Así es. Bueno, Andreita, Pues creo ya no que hay ahí ya no hay más. no, Bueno, preguntas. ¿cómo concluimos este live? Pues mira, Lili, de mi parte yo creo que mucho de lo que dijiste resonó en mí y es aprender a tener conciencia de cómo nos movemos en las relaciones. O sea, la relación siempre con el otro nos va a dar pistas de cómo estamos integrando a esa mamá y a ese papá. Y una cosa súper clave que dijiste, o sea, lo que uno rechaza, la vida se lo pone en una situación, en otra, en compañeros de trabajo, en, bueno, en mil maneras busca la vida para que tú sanes realmente lo que tienes que sanar. O sea, por más de que te vayas a la conchinchina, allá en la conchinchina te caen y te llega lo que tienes que solucionar. Sí, o sea, Exacto. eso no hay manera de escaparse a la tarea que tenemos que hacer. Entonces, integremos siempre a mamá y a papá, saquemos lo mejor de ellos. No es negar lo que nos dolió, no es mandarlo a debajo del tapete, sino es realmente sanarlo, procesarlo, entenderlo desde el amor, porque si lo entendemos desde el amor podemos sanar más fácil y de alguna manera verlo desde otra perspectiva, ¿no? No desde la culpa, desde él fue vil, él fue malo, ella fue mala, no sin señalar. Creo que eso nos ayuda bastante a ayudarnos a nosotros mismos, porque finalmente somos los que nos tenemos que ayudar a nosotros mismos a sanar esas cosas. Eso es poderoso lo que acabas de decir, Andri. Hay una frase de Rumi que es ¿cómo le diríamos? Como un Como guía un, espiritual. sí, Un guía. sí, como un meditador, guía, sí. Como un Exacto. Él canalizador, dice, como algo así, sí. sí, como un canalizador. Me gusta eso. Él dice, es una frase muy bonita y muy sencilla. Dice, la solución para el dolor está en el dolor mismo. Lo que decía Andreita es, no voten eso que duele a la sombra, porque eso los va a perseguir. O sea, se les va a se les va a solidificar en el cuerpo, se lo Ujú. van a encontrar en cada esquina. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Revisar eso que duele, eso que es incómodo, revisar, darle espacio. Utilicen su cuerpo como ese crisol para hacer todas esas mezclas y esos experimentos, porque es un espacio sagrado y es un espacio seguro. Sí, Cuando ustedes permiten esas emociones en su cuerpo, esas emociones hacen un recorrido y transforman su ADN y el cuerpo se adapta y entonces ustedes cambian para siempre. A nosotros nos han enseñado
a no hablar de eso que es molesto, a no hablar de eso que es como vulgar, a no hablar de eso que es tan doloroso. Y realmente ese es el origen de tanto sufrimiento del ser humano. En esta era que empezamos ayer, Así es. los que sepan de astrología nos entienden muy bien, va a ser una era en donde vamos a empezar a navegar otras definiciones, empezando por las definiciones de tiempo. El tiempo ya no va a ser lineal, el tiempo va a ser circular. Entonces, todo lo que hagamos hoy va a cambiar el pasado. Yo sé que suena loco, pero así es. Y obviamente va a cambiar el futuro, ¿sí? Entonces, todo lo que hagamos hoy, por ahí alguien decía, ojalá hubiera visto esta charla hace 20 años. Entonces, hoy vas a empezar a cambiar tu pasado para que ese cambio que hagas en el pasado afecte tu presente. Yo sé que lo que digo de pronto no tiene mucho sentido para ustedes, pero esas son las nuevas definiciones que vamos a empezar a ver en esta nueva era, ya con todo este tema de la física cuántica. Miren, esto nos ha ayudado a expandir el universo de cosas no se imaginan. Entonces, simplemente manténganse open mind, Sí, abiertos con los brazos a recibir, a trabajar sus propios dolores. El cuerpo es un terreno sagrado y seguro. Entonces utilicen el cuerpo para que transmuten todas estas cosas que duelen, que incomodan, que hacen llaguita, porque pues es que esa es la vida. Sí, Esa es la vida. así es. Así Sí. es, Lili. Vamos a mirar acá. Ahora sí les dio por preguntar, muchachas. No. Bueno, entonces dice, Miriam dice, aprende porque aprende, Así pero es. con amorcito, Miriam. Sí, Sí, con amorcito. sí. Margarita dice, creo que la tarea es vencer nuestros propios miedos, ese es el reto. Cambia la palabra vencer, Mimi, porque Es, no se trata de una pelea de fuerza. sí, es superarlos, es verlos con otros Sí, ojos y convertirlos. métetelos al bolsillo de las cosas que te fortalecen. Sí. Sandra dice, es reconocerlos y entenderlos. Beautiful. Margarita nos dice, mamá y papá son los perfectos para la misión de cada uno. Total. Mira, me voy con esa conclusión, me parece Sí, hermosa. así, Eh, a ver, espérate. Jimena nos dice, esta vida es para amarla, a eso vinimos. Cada situación que nos presenta al amarla más allá del concepto. Somos y así nos iluminamos. qué Así de lindo. simple, así de simple. Así es. Bajemos esas barreras, esas resistencias, esas cosas, condicionamientos sociales que tenemos que, pues, eso es de otra persona, eso alguien se lo inventó, no te dejes definir por esas definiciones, valga la redundancia de otro. Miriam Barreto dice, medio física cuántica. Así es. Medio física cuántica, sí señora, así es. Cuántica, Isabel cuántica. Capaz se ríe y Carolina de Medina se acaba de unir con nosotros, pero mi reina, ya nos vamos. Bueno, Sí. bueno, André, para Bueno, mí fue un placer maravilloso haber coincidido contigo en este 2020. ay, sí, Sé hermoso. que esta etapa del camino nos ha dejado maravillosas enseñanzas. Han sido Así unos es. meses excelentes, jugositos. Tu presencia es muy linda. Por ahí me enteré de que tu luna está en mi casa 12, amiga. Esto quiere decir que venimos de otras vidas ya trabajando juntas y eso me alegra y me resuena completamente en mi Así es. corazón porque Así yo es. sé que sí, se siente así, me siento muy cómoda, tú Así eres mi es. hermana en ese aspecto y me encanta verte redescubierto. Nos reencontramos. Así Exactamente, es. Sí, sí, sí. exactamente. Sí. Entonces, Sí. nos veremos reencauchadas, digo yo, Re. ¿cómo se dice? Nos revolvemos a reencontrar en el Reenergizadas 2021. para el 2021 y bueno, esperemos contar con todos ustedes Así es. y a ustedes muchísimas gracias por habernos alcahueteado estos espacios porque sin ustedes esto no hubiera sido posible. Sí, sí, es verdad. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a ti, Lili. De verdad que hemos crecido en este espacio las dos un montón. Nos hemos sanado de muchas cosas. Ustedes creen que nosotros no las sabemos y cada vez que hacemos un live aprendemos un montón. Yo esa semana saco miles de cosas, esa semana de ese tema, antes del tema yo lloro, yo sufro, yo analizo, yo también, o sea, creo que nos vamos como limpiando cada vez que ponemos un tema y eso nos ha ayudado no solo a ustedes, sino a nosotros también.
Muchísimas gracias de verdad por estar allí, por concedernos el espacio y abrir su corazón para escucharnos. Ay, qué linda. Muchísimas gracias por esas palabras, André. Y a todos ustedes, un fuerte abrazo. Se nos cuidan, manténganse muy, muy saludables. Y nos Feliz vemos año. muy pronto, en unas semanitas. Claro que sí. Un abrazo para todos. Feliz año, felices fiestas. Se les quiere. Cuídense. Chao. Felices fiestas. Chao. Chao.